Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Elina Pietroviasi. Hoy estamos acá para charlar un poco acerca del texto de los medios y la política de Manuel Castells. Es un texto que nos puede resultar un poco difícil porque nos está hablando de la actualidad y nos atraviesa directamente como personas políticas que somos. Es importante aclarar que cuando el autor está hablando de política, se refiere a la política partidaria, es decir, a esos actos que llevan a cabo diversos candidatos para convencernos de alguna manera, para influir en nuestra opinión acerca de ellos mismos. Y no acerca de política como el simple acto de comunicarnos, es decir, no de manera amplia. Y cuando hablamos de medios de comunicación de masas, nos estamos refiriendo a todos aquellos medios de comunicación más tradicionales, como puede ser la radio, la tele, el diario. Son esos medios donde si yo, por ejemplo, prendo el canal C5N y otra persona prende C5N a la misma hora, entonces los dos vamos a estar recibiendo el mismo mensaje. En cambio, tenemos medios de comunicación no tradicionales como pueden ser las redes sociales, que si yo abro mi Instagram, entonces veo mensajes totalmente distintos a los que recibe mi amiga. Eso es una diferencia muy importante a tener en cuenta. Después, el texto continúa con frases que son sumamente interesantes, pero que bueno, pueden ser un poco complicadas. Ya aclarado lo que es política y cómo la estamos entendiendo, entonces es fundamental entender la relación que tienen los medios de comunicación de masas con la política. La opinión pública es aquella opinión, es decir, aquellos pensamientos, ideas, conclusiones que tiene la gente. Bien, si yo paro a una persona por la calle y le pregunto algo, y puedo parar a otra, le pregunto eso mismo, y voy a notar que hay cierto patrón en las respuestas. Más o menos hay una opinión general, hay una opinión pública. ¿Cómo se forma esta opinión pública? A través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen directamente sobre la manera en la que nosotros pensamos. Y la política se ve totalmente condicionada por la opinión pública. Es decir, lo que opine la mayoría acerca de un candidato afecta totalmente a las elecciones, por ejemplo. Afecta totalmente al gobierno de esa persona en el caso de que sea el candidato que está en el poder. Sin embargo, hoy en día nos encontramos también con una característica que es la autocomunicación de masas, que vamos a hablarla igual, vamos a retomarla más adelante. A través de los medios no tradicionales que había nombrado, como son Internet, la web 2.0, nos encontramos hoy en día con que personas comunes, es decir, los que integrarían la opinión pública, somos capaces de transmitir nuestro propio mensaje, nuestras propias ideas. Y podemos llegar a miles de personas. Aquellas personas que son, como se les denomina hoy, influencers, es decir, que tienen miles y miles y miles de seguidores, pueden transmitir un mensaje que llegue a un montón de partes del mundo e influir directamente sobre lo que piensan estas personas. Esta autocomunicación de masas, por un lado, es algo buenísimo porque permite mayor participación ciudadana. Entonces ayuda a algunos movimientos sociales alternativos, pero siguen escondiendo que están influenciados de alguna manera por empresas, por políticos, por gobiernos. Ninguna opinión es una opinión meramente nuestra. De alguna manera estamos influenciados por lo que alguien más piensa. Entonces, hoy en día cuando hablamos del poder que tiene una persona, estamos hablando de la capacidad que tiene para influir sobre la opinión de otra. Esta es una definición que es muy importante. Poder como la capacidad de influir sobre la opinión de otra persona. Hoy en día es innegable que los influencers tienen un poder que es sorprendente. Pero también lo siguen teniendo los medios tradicionales. Tal vez el diario perdió poder, pero hay otros medios, como pueden ser la televisión, que siguen influyendo de manera total sobre lo que las personas piensan, sobre todo en este caso, como estamos hablando, acerca de los candidatos políticos. Los medios de comunicación entonces llevan a cabo política mediática y además van a ir modelando de a poco nuestras mentes. Si nosotros estamos en el gobierno, por ejemplo, tenemos dos maneras de mantenernos en el poder, por coerción
que sería por violencia, por torturas, por desapariciones, por violencia tanto física como verbal o psicológica. Nos podemos mantener a través del miedo en el poder, es decir, que la gente tenga miedo de decirnos algo o de sacarnos del poder. Pero también nos podemos mantener porque las personas piensan que está bien que estemos ahí y nos apoyan. Aquellos regímenes de gobierno que estén basados en la coerción y en el miedo, por más de que tal vez pasen varios años en el poder, como es en el caso de nuestras dictaduras militares, tarde o temprano van a caer. Tal vez se lleven muchísimas personas en el camino, como son en el caso de todos nuestros desaparecidos, pero tarde o temprano caen. En cambio, aquellos gobiernos que se basan en el modelado de mentes y que nos hacen creer que influimos en el manejo de sus opiniones y todas esas cosas, tienen mayor probabilidad de pertenecer, de quedarse en el poder. Hoy en día los medios de comunicación ampliaron nuestra participación ciudadana. Somos capaces de llegar a personas o de transmitir mensajes o de influir sobre situaciones de la vida política que antes no podíamos si no estábamos metidos en política, si no éramos concejales o inclusive ministros o diputados o senadores. Hoy en día tenemos permitidos la autocomunicación de masas. Podemos transmitir nuestras ideas, nuestras conclusiones de una manera mucho más libre, si se quiere, con menos intermediarios de por medio. Sin embargo, los medios de comunicación siguen presentes constantemente en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, y siguen influenciando totalmente nuestras relaciones de poder, ¿sí? Los medios de comunicación justamente comunican información, y esa información que comunican es una fuente de poder. Esa información que comunican no es una información casual, sino que están a favor o en contra de algo. Esa fuente de poder puede ser tanto afín al gobierno como puede ser de contrapoder, de dominación, puede estar pensada para dominarnos o puede ser también pensada en un cambio social. Por ejemplo, aquellos medios de comunicación que hablan acerca del cambio climático. Toda esta situación se está dando en un contexto determinado. El Estado en todo el mundo se ve cuestionado como esa principal fuente de poder. Esto es algo que viven los ciudadanos, que está dentro de la opinión pública, pero que también es una realidad. Y se debe a tres cosas, que ya las habíamos hablado en el anterior video que di yo. Se debe a la globalización, a las presiones del mercado y a la crisis de la legitimidad política. Esta crisis de la legitimidad política es un concepto de Castells sumamente interesante que vamos a retomar más adelante. Hoy en día el Estado no es... Si yo estoy en el poder, por ejemplo, si yo soy presidenta, entonces no es que yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. No puedo pensar mi política económica como a mí me interesa, sino que tengo que tener en cuenta un montón de otros factores. Si tengo deuda externa, tengo que pensar entonces qué condiciones me impuso el ente que me brindó la deuda, el FMI, el BIF, el SI, todos esos. Si soy un país agroexportador, tengo que pensar en qué condiciones se encuentra el mercado exterior. Tengo que pensar también las políticas con las naciones mías vecinas. El Estado hoy en día no es el único que no puede tomar decisiones plenamente basadas en lo que quiere, sino que tiene que considerar un montón de cosas. Por otro lado, también nos encontramos en una situación donde las industrias culturales y los medios corporativos tienden tanto a la concentración empresarial como a la segmentación del mercado. Las industrias culturales son todas aquellas personas, medios de comunicación, etcétera, que influyen de alguna manera en lo que consumimos, cómo nos vestimos, qué películas vemos, qué libros leemos, hacia dónde vamos de vacaciones. Todas esas acciones nuestras de la vida cotidiana están totalmente influenciadas por las industrias culturales. Yo no me voy a animar hoy a salir vestida, por ejemplo, con un vestido de la época medieval, porque sé que la gente me va a mirar raro. En cambio, me voy a vestir como se viste el resto del mundo, y el resto del mundo se viste de acuerdo a ciertos estándares.
Esto de tender tanto a la concentración como a la segmentación me parece que se ve muy claro con un ejemplo de Facebook. Sabemos hoy que Facebook compró tanto Instagram como WhatsApp, ¿no? Entonces, esto es una concentración. Facebook hoy en día es casi un oligopolio. Contiene, creo que también compró Snapchat, no sé porque no uso Snapchat, pero compró las redes sociales que más usan las personas. Entonces Mark Zuckerberg, con esto que es el dueño de Facebook, tiende a la concentración empresarial. Sin embargo, dentro de esta compra, también los mensajes que me llegan a mí en Instagram o en Facebook se encuentran totalmente personalizados hacia mis gustos y preferencias. No es que tengo una persona que está ahora en Facebook diciendo, le voy a enviar esto a Celina, sino que hay personas que se están encargando de estos algoritmos. Hoy en día, dentro de las empresas, tenemos personal sumamente especializado en cada uno, en cada detalle. Puestos que antes eran siquiera impensados. Por ejemplo, ¿cuántas personas se encargaban antes del marketing y cuántas personas se encargan hoy en día del marketing? Es algo que se fue ampliando muchísimo. Por otro lado, también nos encontramos con una fuerte oposición en todo el mundo entre lo individual y lo comunitario. Los valores comunitarios que nos quedan como sociedad eran aquellos transmitidos por la religión, por la etnia, por la nacionalidad, por valores familiares, por todas aquellas, por todas aquellas instituciones que hoy en día se ven fuertemente cuestionadas. La familia, la iglesia, todos ellos se ven cuestionados hoy en día y por ende también su poder. Y uno tiende más hacia el individualismo. Por un lado, explica el autor, tanto dirigido al mercado como a cómo nos relacionamos con los demás, a nuestro patrón de sociabilidad, pero también a este deseo de proyectos individuales. Cada vez tendemos más a proyectos individuales y no comunitarios. En relación a lo que veníamos hablando antes acerca de este poder que tienen los medios de comunicación para influir sobre nosotros, Bennett va a hablar de una práctica sumamente interesante. Es citado por Castells y nos introduce en una práctica que se llama indexing. El indexing es elegir no solo aquello que se muestra, sino aquello que no se muestra. Cuando nosotros prendemos la televisión, van a estar hablando acerca de algo. Por ejemplo, hoy en día van a estar hablando seguramente acerca del juicio de los rugbyers. Ahora, ¿acerca de qué no están hablando? Porque, por ejemplo, hace unas semanas hubo otro caso muy similar en Córdoba, en Jesús María, si no me equivoco. Y sin embargo, no se habló casi en la televisión. Y así hay miles de casos que la realidad es que no se habla. Los medios de comunicación eligen muy bien aquello de lo que hablan para no hablar acerca de ciertos temas. Y aquellos canales de televisión que sean más afines a cierto candidato, lo mismo, van a elegir hablar acerca de algo y no de otra cosa. Es un poco como la imagen que puse al principio de la diapositiva, con la televisión apuntando hacia dos personas, que nos hacen pensar que el cuchillo, que la puñalada la está dando una persona que en realidad está escapando, ¿no? Los medios de comunicación logran eso al seleccionar muy bien sus mensajes. Entonces, no es que los medios de comunicación, va a decir el autor, decidan totalmente la política, no es que deciden totalmente a quién vamos a votar, ni tampoco son los que tienen el poder absoluto en la sociedad. Sin embargo, en su conjunto es innegable el espacio que tienen donde se decide el poder. Es innegable el pensar que hoy afectan totalmente nuestras relaciones de poder. Retomando un poco esto, que es sumamente interesante, vamos a ver qué ocurre con los candidatos políticos. En general hoy en día los políticos lo tienen muy en claro, no importa tanto la técnica de marketing o el programa político que ellos propongan. Son muy pocas las personas que leen los programas políticos, a menos que uno esté sumamente metido en política. Uno vota según los valores con los que asocia al candidato. Entonces, por ejemplo, hoy en día
hay candidatos que son asociados con las ideas de libertad y de seguridad y las personas lo votan por eso, no necesariamente por las propuestas políticas que tengan. Los medios de comunicación dentro de todo este juego lo que hacen es afectar tanto la credibilidad como la confianza que tienen no el candidato sino el personaje. Hoy hablamos de personajes políticos y los políticos se construyen de esa manera, como personajes, se asocian a valores y no necesariamente a propuestas. Si hoy en día se afecta la credibilidad y la confianza, el autor explica que se puede asesinar a ese candidato. Asesinar en un sentido figurativo, como un sentido de un muerto político. Una persona que ya ni siquiera se puede postular a candidatos o no puede aparecer en la vida pública porque es totalmente descalificado. Cuando hablamos acerca de la política mediática, el concepto de la política del escándalo es sumamente interesante. Es algo que ocurre a nivel mundial, no es algo que ocurre en los países de Latinoamérica como muchas personas piensan, sino que es mundial. Cuando se introduce a un político dentro de un gran escándalo, pueden ocurrir dos cosas. Dos efectos. Uno, de impacto variable menos grave, es afectar el proceso de elección, porque se debilita la credibilidad del personaje. Entonces, de repente, esa persona tenía muchas posibilidades de ganar y, sin embargo, no gana, como pasó con Bush. Y el segundo impacto, que sí ya tiene consecuencias graves, es que puede afectar al ejercicio de la democracia. Y acá es donde viene esta... Ah, perdón, en relación al primer punto, al afectar el proceso de elección, la manera en la que lo hace es que se sitúan a todos los políticos dentro de una vara de credibilidad sumamente baja. Entonces decimos, todos los políticos son una mer. Y elegimos al que es menos peor. Pero seguimos eligiendo y seguimos creyendo de alguna manera en nuestro voto y en el candidato de alguna manera. Sin embargo, podemos hablar acerca hoy en día de una crisis de la legitimidad política. Es decir, más relacionado con el segundo efecto, con el efecto más variable. Em, Cuando hablamos de esto es que cuando hablamos de la crisis de la legitimidad política nos estamos refiriendo a que por un lado las personas tendemos a votar más en contra que a favor. Votamos a uno para no votar al otro. También, en el fondo, somos un poco escépticos, es decir, dudamos muchísimo acerca de la política formal. Y finalmente no creemos en el proceso democrático, porque sabemos que a la vuelta, en la plaza de la vuelta de la escuela a la que vamos a votar, se están vendiendo los votos. Porque pensamos que ya está todo arreglado. Porque sabemos que si llega al poder, de cualquier manera está sumamente condicionado por el FMI. Esto desanima a un montón de personas. Sin embargo, también genera, gracias a la autocomunicación de masas, un montón de cosas buenas. Son muchos los ciudadanos que piensan que pueden influir de alguna manera en el mundo, en la política, a través de una movilización personal. Así es que nos encontramos con movimientos alternativos que surgen de manera autoconvocada, como por ejemplo Greenpeace. Hay muchísimos en relación al ambientalismo, porque es algo que en general los gobiernos no lo tienen en cuenta, y otros procesos de contrapoder. Pero lo interesante es que no es a través de una política partidaria, no buscan llegar al poder, sino que buscan influir en el mundo justamente, a través de Internet, de la comunicación móvil y de los medios digitales. El autor habla en este caso de las redes horizontales, que es esta capacidad que tenemos horizontal, recuerden que es así, es esta capacidad que tenemos de comunicarnos con el de al lado y con el de al lado y con el de al lado.
Es decir, con alguien que es igual de alguna manera a nosotros. Y a su vez es una comunicación interactiva. Entonces respondemos a la publicación de Greenpeace o la compartimos y nos enteramos tanto de lo que está ocurriendo, por ejemplo en este caso con los incendios forestales en Córdoba, que es algo local, o con la contaminación del riachuelo, que está todavía más cerca de nosotros, pero también nos enteramos de cosas muchísimo más lejanas, como el Ártico, los glaciares, y así. La gente realmente construyó su sistema de comunicación masiva, dice el autor. Esto es algo sumamente interesante a pensar hoy en día, que la comunicación masiva es individual. Hay en general una persona que es un influencer que postea algo y ¡boom!, de repente es visto en todo el mundo, pero también es multimodal. Por ejemplo, Twitter, que es el ejemplo que está acá puesto, es bastante individual y suele ser a través de textos. Instagram a través de Reels, más que nada, es decir, a través de videos, a través de historias, publicaciones, es mucho más visual, no es tanto texto. Después tenemos los blogs, que es una combinación. Y vamos a ir y vamos así combinando distintas técnicas, por eso es algo multimodal. Bueno, hasta acá entonces con el texto del autor es interesante que nos quedemos pensando acerca de cómo se ve afectada hoy en día la política a raíz de los medios de comunicación. Esta es la idea principal, creo yo, del texto y lo que el autor busca que reflexionemos. Muchas gracias, nos estamos hablando, pueden dejar sus dudas en la cajita de comentarios acá abajo y si no recuerden que los sábados nos encontramos en el Meet para charlar un poquito mejor esas dudas concretas. Hasta luego.